Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La palabra perjurar significa jurar en falso, para que lo vayamos comprendiendo. Ahora, este escrito no está en la ley de Moisés. Esto que Jesús les dijo no está en la ley de Moisés. Vamos a ir viendo cómo Moisés con frecuencia hizo hincapié en lo malo de jurar. O sea, en la ley está escrito, vamos viendo el Éxodo 27. Vaya anotando usted, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. De hecho, este es el mandamiento. En Éxodo 27 encontramos el tercero de los mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. El otro está en Levíticos 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Esto hablamos de un perjurio. No jurarás falsamente en mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová e hicieren juramento, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí se resume una parte, estamos tomando la parte que habla acerca del juramento. Repito, número 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. 23:21. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Sí se prohíbe el falso juramento, el perjurio. Es decir, es hacer un compromiso, hacer una promesa y después romperla. Eso no es aceptable delante de Dios. Pero los fariseos se pusieron a trabajar en estas prohibiciones y trataron de ir restringiéndolas. Desviaron la atención de la gente del voto y de la necesidad de guardarlo a hacer una fórmula que una fórmula es usar una serie de palabras que al usar esas palabras argumentaban que la ley argumentaron a los ojos, permítanme, aquí no estoy alcanzando a leer bien, que lo que la ley prohibía en realidad no era tomar el nombre del Dios en vano, sino usar el nombre del Dios en vano. Empezaron a transformar el significado real de lo que Dios estaba diciendo para poderlo irlo acomodando. El falso juramento concluían que quería decir profanación. La palabra profanación es el uso profano, profano es tratar sin el debido respeto. Decía que el falso juramento es tratar el nombre de Dios sin respeto. Pero al perjurio lo hicieron, disminuyeron su importancia. Porque el perjurio era una promesa deshonesta, dijimos, una promesa falsa. A esa no le dieron valor, a esa dijeron, no solamente si usaban y profanaban el nombre de Dios, entonces eso es lo que ellos estaban señalando como un pecado. Y no era tanto, repito, usar el nombre de Dios, sino no es tomar el nombre de Dios, sino usar el nombre de Dios en vano.
Y con esto empezaron a hacer una lista de fórmulas, o sea, cómo iban a estar constituidas las palabras, qué palabras eran buenas o qué palabras pueden incluir en el juramento o en el voto que se iba a hacer y cuáles no, a manera que empezaron a hacer una diferencia. Si un juramento o un voto tenía el nombre de Dios, iba el nombre de Dios, entonces sí, no se cumplía, entonces sí era pecado. Pero si ellos juraban de otra manera, no cometerían pecado. Miren, lo vemos en los ayes, hay una expresión que Jesús lanza contra los fariseos en Mateo 23, del 16 al 22, donde les dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado. Definitivamente Jesús contradijo todo lo que los rabíes habían presentado primeramente. La antítesis que Jesús fue opuesta. Mateo 5, 34 al 37. Jesús le sigue respondiendo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. El cuestionamiento de Jesús era la distinción que hacían los fariseos entre las fórmulas en las cuales se menciona a Dios y aquellas en las que no se menciona a Dios. Ese era lo que Jesús cuestionaba. Decían, si no juraste, no usaste el nombre de Dios, no tienes ningún problema, y aunque no cumplas tu promesa. Pero si usaste el nombre de Dios y no cumpliste tu promesa, entonces sí tienes problemas. Ahora, pero aquí Jesús les aclaró que no importa en cuánto empeño se intente, dijo Jesús, no se puede evitar hacer referencia a Dios, porque todo el mundo es de Dios. Es decir, en este texto que le está diciendo, no jures ni por el cielo. ¿De quién le pertenece el cielo? A Dios, porque es el trono de Dios. Al fin estás incluyendo a Dios en algo que es de Dios. No jures por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. ¿Sí? Pero al final todo eso es parte de Dios, y aunque no uses el nombre de Dios, estás usando algo que le pertenece a Dios. Hasta si usas jurar por ti mismo. Yo juro por mi vida. Algunos juran por el nombre de su mamá, otros juran por el nombre de sus padres, por su apellido, por lo más sagrado. Todo lo que nosotros busquemos para jurar, todo le pertenece a Dios, y estamos de alguna manera usando a Dios. Yo quiero que entendamos esto, hermano. Por eso Mateo 34, 37 habla del trono, del cielo, habla de la tierra, habla de la cabeza. Porque sencillamente la preocupación por las fórmulas no era de ninguna manera el propósito de la ley. En realidad, cualquiera que hace un voto tiene que guardarlo. Ahí está la verdadera razón en la que el Señor no es que buscar a Dios, quiera Dios que hagamos votos, hagamos
promesas de esta manera, sino que lo importante es que nosotros tengamos veracidad en nuestras palabras. Vamos a verlo. Mateo 5:34 dice: no juréis en ninguna manera. Mateo 5:37 repite: sino más bien sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Santiago 5:12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Todo lo que de mal procede, hermano, ya sea del mal que hay en nuestros corazones, todo esto, hermanos, vemos como el asunto del divorcio. Jesús dijo que se debía a la dureza del corazón del hombre. Y el juramento, el jurar, el que uno busque jurar, realmente se debe a la falta de veracidad de nuestra palabra. A estas alturas podemos surgir dos preguntas en nuestras mentes. Si se prohibía jurar, ¿por qué Dios mismo usó juramentos en la Escritura? En Génesis 22, 16, 17, Él dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. El propósito de que Dios jurara no era aumentar la credibilidad de Él, sino promover confianza y promover que nuestra fe se afirmara. Número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Dios no compromete su palabra para que nosotros le creamos y que podamos creerle realmente porque jura por sí mismo, para que tenga mayor fuerza, sino para que nosotros afiancemos nuestra fe, para que Dios promueva la fe en nosotros. Entonces, aquí podemos ver que el propósito de Dios es que no es que Él no mostrar que Él no es digno de confianza si no jura, sino más bien es por nuestra incredulidad. Por eso Dios habló de esa manera. En segundo lugar, si está prohibido jurar, es una prohibición absoluta. Bueno, tenemos que poner algún ejemplo, porque si un cristiano, un hijo de Dios, es llevado a la corte, y en esa corte tiene que jurar, porque así lo hacen, no sería pecado que lo haga, porque de acuerdo a la ley humana le está pidiendo que diga verdad. Realmente lo que Jesús enfatizó en su enseñanza fue que los hombres honestos no necesitan recurrir a juramentos, no que debieran negarse a prestar juramentos si alguna autoridad externa quería que lo hiciera. ¿A dónde nos lleva el Señor? Con esto de los juramentos, nos lleva a la honestidad. ¿Cuán veraz somos nosotros? ¿Cuán veraz eres tú al cumplir, al hacer juramentos, al hacer promesas y cumplir? La aplicación moderna no debe buscarse muy lejos, porque la enseñanza de Jesús es eterna. Jurar, prestar juramento, es en realidad la confesión ridícula de nuestra propia deshonestidad.
porque nos parece necesario introducir nuestra promesa mediante alguna fórmula, como decir, algunos dicen, lo juro por el arcángel Miguel, por toda la corte celestial, o lo juro por la Biblia. A nosotros se nos ha hecho fácil usar dentro de nuestro vocabulario el juramento para hacernos creer, para hacer que la gente nos pueda creer. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos incurrido en muchas mentiras, en muchas falsedades. Ahora sí que nos han cachado en el momento de la mentira. Pero ahora queremos, para que nos crean, incluir una fórmula diciendo, te lo juro por el nombre de Dios. Te lo juro por los ángeles de Dios. La verdad es que los juramentos surgen debido a que los hombres somos con tanta frecuencia mentirosos. Y miren lo que nos pasa cuando contamos una experiencia. Muchos, por querernos pasar bien o que nos vean bien, tendemos a exageración, a usar de hipérbole, a hacer el uso de las palabras superlativas, porque queremos ganar admiración y a veces respeto, pero aumentamos con nuestras palabras todas las cosas que estamos diciendo. No nos contestamos con decir que pasamos un rato agradable, sino tenemos que utilizar otras frases para maximizarlo. Esto fue fantástico, esto fue fabuloso, extraordinario. Pero mientras más recurrimos a tales expresiones, nos devaluamos más y más acerca de nuestra credibilidad, de nuestra honestidad. Los cristianos deberían decir lo que se quiere decir y no exagerar. Nuestra palabra llana basta para el Señor, basta que digamos sí o basta que digamos no. Y cuando un monosílabo como este es suficiente, ¿por qué desperdiciar nuestro aliento añadiendo más? Dentro del cristianismo suele haber el uso o el mal uso de este vocabulario exagerado, a veces de las experiencias espirituales, a veces de la palabra que el Señor nos da, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ser precisos, sobre todo cuando usamos la palabra de Dios, usamos los dones espirituales para no caer en exageración, porque esto ha pasado y pasa con frecuencia. Y el pueblo de Dios tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, que esas exageraciones no nos hagan caer en algún error, hermano. Tengamos mucho cuidado. El asunto del juramento va más allá de usar el nombre de Dios en vano, va más allá de solamente decir lo juro, sino va en nuestra forma de hablar, va en nuestra forma de comunicarnos, va en nuestra forma de expresarnos con los demás. ¿Cuánto no solemos aumentarle a una experiencia? Los chismes se hacen porque muchos la aumentan a un evento o alguna situación, cayendo así también en una exageración sobre algo que vimos o fuimos testigos. Tengamos cuidado con todo esto. El Señor, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que estemos limpios. Si en algún momento, habemos otros que creemos somos presa de lo siguiente, hermano. Cuando estamos en una situación de enfermedad, una situación crítica, usamos el juramento a Dios. Y decimos, Señor, si tú me sanas, yo prometo
servirte. Y Dios no te sana por la promesa que hiciste. No. Dios hace la obra por la fe. Muchos se equivocan, piensan, Dios me respondió porque yo le hice promesa. No es cierto. Dios te respondió porque tú creíste, porque otros creyeron. Hubieron gente junto contigo que clamó al Señor. Pero Dios no te pidió hacer promesa, hermano. Dios no te pidió hacer ningún juramento al momento para sanarte. Es que ya hay una promesa de Dios para sanarnos. Ya hay una promesa. Y eso es lo que tienes que ver. Una promesa tuya no va a añadir a Dios el que mueva su mano. No te equivoques en eso. Lo que mueve la mano de Dios, por eso lo he rectificado en todo este tiempo, es la fe. La fe mueve la mano de Dios, no los juramentos. Tú le puedes hacer, mucha gente le hace juramentos a Dios y no le cumple. Y se le constituyen como pecado. Así lo dice la Biblia, hermano. Cuando Dios hace promesas, dice Eclesiastés 5, 4 y 5. No tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por eso tenemos que tener nuestro vocabulario, hermanos. Tenemos que pensar lo que decimos. Tenemos que pensar lo que nos comprometemos. Ahí va otra, hermano. Muchos nos comprometemos con nuestros hijos. Hijos, si tú haces tal cosa, te voy a hacer tal. Te voy a llevar. Le haces promesas. Llega el tiempo, tu hijo te dice, hijo, papá, aquí está, cumplí. Ahora, vamos. No, es que no se puede. Y así nos llevamos a los hijos, incumpliéndole promesas. Los esposos a las esposas le hacen promesas. Y así, hermano, es una situación en la que vivimos basándonos nuestra vida en hacer votos, en hacer promesas, en hacer pactos y en hacer cuantas cosas que luego no cumplimos. Ya es suficiente. Ya Dios no quiere que sigamos así. A partir de ahora, determínate que tú sí sea sí, que tú no sea no. No hagas un pacto un pacto impulsivamente. Siempre en los pactos el que tiene la iniciativa es Dios. Deja que Dios actúe. Deja que Dios sea el que te diga, Esther, Moisés, Juan, yo quiero hacer un pacto contigo. Ok, qué bueno, es Dios que está tomando la iniciativa. Pero en esta noche, hermanos, yo espero que tú hayas recibido la palabra y que entendamos lo importante que es cómo hablamos, lo que hablamos, lo que prometemos, lo que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Entiéndelo, entendámoslo. Dios quiere que seamos limpios en toda nuestra manera de ser. Dios quiere que seamos íntegros en toda nuestra forma de ser. Cuidemos nuestro hablar. Cuidemos lo que prometemos a partir de ahora. Pensemos bien antes de hablar. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí he presentado esta otra enseñanza acerca de los juramentos. Ahora, Espíritu Santo, seas tú que les haga entender la palabra. Toda duda que tengan, Señor, pueda ser disipada, pueda ser revelada por ti. Y ayúdanos a vencer nuestra forma de hablar. Queremos quitar y renunciamos a un vocabulario exagerado, a un vocabulario, Señor, donde queramos maximizar las cosas que solamente tienen un sentido y no más que ese. Perdónanos las veces que lo hemos hecho. Perdónanos por todos los juramentos y los pactos que hemos hecho contigo y no hemos cumplido, Señor.
No hemos cumplido. Muchas veces tú propones en nuestro corazón algo y nosotros decimos, sí, Señor, y luego no cumplimos. Esos son pactos incumplidos. Perdónanos, Señor. Perdona si de nuestra boca ha salido palabra ociosa, ha salido palabra mentirosa. Señor, que aprendamos a decir sí, sí y no, no. Que nuestro sí sea sí. A ser personas honestas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Nuevamente te doy. Muchas gracias. Amén.